Tapado con la pantalla. Ahí está. Bueno, lo primero que tienen que hacer, que es parte del trabajo práctico, no sé si ya lo han leído o lo están leyendo en este momento, es una descripción del sistema. Cuando decimos una descripción del sistema, ustedes fíjense en que básicamente nosotros, todo lo que está acá en Córdoba es o Astori o Pretensa. Pero dentro de cada una de estas empresas hay elementos que son diferentes, o sea, hay distintos tipos de columnas, lo que vieron con la ingeniera Beltramón, hay distintos tipos de paneles de cerramiento, de laterales y de techo. Entonces es muy importante a la hora de hacer una descripción de ese sistema, saber de qué paneles estamos hablando, qué tipo de paneles, porque no todos son iguales y no todos presentan las mismas dificultades a la hora, tanto de montaje como a lo largo de su vida útil. Hay algunos que han traído mayores problemas, por lo cual los sacaron del mercado y dejaron otro tipo de elemento. Entonces eso es importante recalcarlo en el momento de hacer la descripción del sistema. A eso se va. En esa descripción no solamente pegar y copiar lo que son cada uno de los elementos, los componentes, por ahí puede faltarle alguna información, ustedes la pueden consultar con el profesor, en este caso con nosotros, con la ingeniera o conmigo, pueden ir consultando de qué se trata en el caso que ustedes no consigan la información de algún elemento particular, como los chicos recién del centro de convenciones, por ejemplo, lo que es cerramiento de todo lo que es el techo, no es un cielo raso, pero armado con elementos prefabricados, que no es un sistema prefabricado, son cosas diferentes, eso lo vieron en la primera clase, me van entendiendo hasta acá, ¿verdad? Bien, entonces, una vez que tenemos todos los elementos y la descripción del mismo, también es importante ver qué tipo de modulación tiene, cuáles son los módulos, o sea, qué sistema tiene para cada uno de los elementos, qué modulación tiene. Eso es importante también si lo pueden detallar en esta descripción del sistema. Es importante sobre todo si uno después tiene que hacer un análisis o ver alguna situación que se presenta o se ha presentado en esa obra en cuanto a ampliaciones y demás y cómo ha sido la solución. Por ahí el error en el sistema de poder solapar otro módulo u otra parte en esa obra se debe a que los módulos no se respetan. Entonces eso los trae como consecuencia algún problema adicional. Entonces es importante tener en cuenta también el tema de la modulación. Luego tienen la descripción de los distintos tipos de fallas con sus propuestas de soluciones. Ahí va el trabajo práctico, definitivamente lo que vamos a hacer en este TP1. En realidad, cuando nosotros empezamos a detectar la falla, tenemos que ver básicamente que tenemos falla proveniente del proceso productivo, que es lo que acaban de ver con la ingeniera, falla del momento del montaje, que todavía no lo han visto y lo van a ver, pero vamos a tratar de ir avanzando un poquito con eso, y fallas por mal diseño o porque mal uso de las instalaciones. Cuando hablo de las instalaciones, hablo del volumen ejecutado o edificado. No estoy hablando de las instalaciones en sí mismas. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, a medida Quisiera que hacer una ustedes vayan... consulta. Sí, dígame. Perdón que le interrumpa. No, Respecto para a lo nada. que había comentado a las modulaciones, Sí. eso debería estar dentro de la información que ellos nos den. Por ejemplo, supongamos que siempre las modulaciones que se usaron fueron de 6 metros y hubo una modulación que se usó de 4, supongamos. ¿A eso es a lo que se Exactamente. O refiere? sea, recalcar eso, si lo ven, si lo visualizan. No todos van a tener la posibilidad de visualizarlo, verlo, pero tratar de darse una idea de qué módulo se está utilizando. Eso es muy importante, sobre todo aquellos que analicen algunas edificaciones más
antiguas, más viejas, donde hay muchos elementos de esos que se dejaron de utilizar. Justamente entre muchos problemas, uno ha sido el módulo, que no era el más aconsejable. Muchas veces el módulo, como vieron también en el teórico, tiene que ver con el largo que tienen los moldes y sobre todo el proceso de logística que hay que hacer a la hora de transportarlo. Entonces, esa acotación en cuanto al módulo al principio, después se pudo solucionar de otra manera. Entonces, cada vez los módulos han ido variando a través del tiempo. Cuando se quiera hacer un anexo a esa instalación, a ese edificio, por ahí utilizar un módulo o una pieza diferente ocasiona problemas que son difíciles de solucionar en obra. O sea, se sigue con esa metodología de decir, bueno, vamos a seguir con un sistema prefabricado, pero no tienen en cuenta la antigüedad de las piezas anteriores. Caso, por ejemplo, para que ustedes, si ustedes se llegan o pasan por ahí, si quieren ver, es la Facultad de Arquitectura, que está en la ciudad universitaria. Esa fue una construcción con elementos prefabricados de una época y cuando se hizo la ampliación se hizo con otros elementos de otra época. Entonces ya ni siquiera las luces, las alturas, los espesores de esa pieza coincidían. Entonces hubo problemas a la hora de hacer un ensamble de las piezas de las antiguas con las nuevas, hubo problemas y eso trae problemas que posteriormente quedan plasmados dentro de lo que es la obra. Eso es lo que se intenta un poco que vayan visualizando. Por ahí lo tienen, por ahí lo tienen en plano y otras veces ustedes más o menos tienen que hacer una estimación. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Sí, las modulaciones podemos analizarlo respecto a las dos cosas, o sea, tanto a la modulación de los nervios como a la modulación del, del paño completo. En realidad el paño completo, porque los nervios no te van a dar un módulo. Los paños vas a tener entre luz libre que tenés de columna a columna. Eso es lo que te va a dictaminar el módulo que vos tenés adentro o afuera de la planta. Perfecto, ahora sí. Muchas gracias. Bien, perfecto. Bueno, entonces les decía, cuando lo primero que vamos a hacer es sacar fotos de todo lo que vamos viendo, estas oquedades que les hablaba recién la ingeniera, fisuras, si vemos que hay hundimientos, si vemos que hay instalaciones que no están adecuadamente colocadas, aberturas nuevas, cambio de abertura, todo eso vamos a tratar de ir sacando fotos, la mayor cantidad de fotos posible, total ahora todo es digital, así que no se gasta en nada. Y luego, una vez que tenemos todas esas fotografías, pasamos a unificarlas, es decir, bueno, ¿cuáles son netamente del proceso constructivo? Las vamos separando. Todas las que son del proceso constructivo tienen que ver con lo que acaban de ver en el teórico, o sea, tiene que ver con los moldes, con la falta de vibrado, con el mal curado, con el traslado, con el acopio inapropiado, con todas esas fallas que se van generando dentro del proceso de producción. Es decir, la pieza aún no salió de su proceso productivo para ir a realizarse el montaje en obra. Hasta ahí todo lo que falle, podemos errarle también, podemos decir que es del proceso productivo porque se parece mucho a que es un problema en el proceso productivo y en realidad viene de otro problema adicional. Es como para ir empezando a separar esta fotografía. Otras son fallas provenientes del proceso de diseño. Bueno, justamente acá es donde van a tener que ver un poquito el módulo, ver cómo ha sido el ensamblaje, si había alguna construcción tradicional o de hormigón y se le anexó estas estructuras prefabricadas, si fue diseñada desde cero en el caso de las escuelas que ya tienen un diseño prefabricado, ahí no van a tener tal vez esa parte de diseño tan, digamos, tanta falla,
pero pueden tener otra. ¿Por qué? Porque no se adecuó correctamente la distribución de las instalaciones, porque hubo que hacer modificaciones internas, porque hubo que hacer cambios en lo que es lo que son las aberturas. Entonces ahí ya pasa por el diseño. Tiene que ver con los aspectos de diseño. Ahí separar esa foto que hace a la parte de diseño. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí, Luego sí, tenemos profe. todo lo que es relacionado con la parte de acopio y almacenamiento de las piezas. El acopio se hace una parte en la fábrica y otra parte cuando se lleva la obra para realizar el montaje. O sea, tenemos dos momentos de acopio. Por lo general, estas piezas son llevadas al montaje en el momento justo en que se va a realizar, pero siempre hay un pequeño acopio de una pequeña porción de desarrollo de ese proyecto que se hace en obra también. Entonces, ese movimiento ocasiona roturas, fisuras, una serie de cosas que tenemos que ver si vienen de ahí o del momento mismo del montaje, o sea, saber distinguir un poco eso, o si fueron cosas que se desencadenaron en el momento que se hizo el traslado de la pieza. Bueno, no es tan fácil, es complicado analizar eso, pero es como para que ustedes se animen. Si no es así, no importa, les vamos a decir, no, fíjese que no puede ser esto porque por tal y tal motivo. Ustedes lo pueden ir resolviendo, pero vayan separando. El primer paso es tomar la mayor cantidad de fotos e ir analizando a qué corresponde cada una de esas fotografías. Luego tenemos problemas relacionados, bueno, con el transporte y montaje, que tiene que ver mucho también con el acopio, es más o menos lo mismo, pero hay problemas netos que son exclusivos de la parte de montaje. Sobre todo, ustedes van a ver que a la hora de hacer un montaje, lo van a ver después, sí, hay alguien quiere preguntar algo. Pregunte nomás. Priscila, ¿puede ser? No alcancé a ver. ¿Se escucha? Sí, Tamara, ¿se escucha? Tamara. No, es sobre otra propuesta que tenemos. Somos del Ya la grupo vemos, 2. ya la vemos. Termino Bueno. con esto de darle las ideas generales, vayan tomando nota, porque esto después lo van a tener que hacer. Y después hablamos con los grupos que ya tienen, nos quedamos aparte con los grupos que tienen alguna propuesta. Los problemas, les decía, de montaje, se van a dar cuenta cuando ustedes saquen la foto, cuando hay esa diferencia en cuanto a las luces, ustedes van a ver que hay pequeñas aberturas que no cierran bien los paneles o no hay un calce perfecto entre la viga y la columna, hay un desfasaje de la viga con respecto a la columna, hay un desfasaje de lo que son los elementos de cierre, ya sea vertical o horizontal. Ustedes van a ver esas pequeñas fallas, esas son propias del montaje. El montaje es muy complicado, hay que tener muy buen equipamiento, maquinaria para poderlo realizar. Si estamos a alturas importantes, el viento es un factor importante a la hora de realizar el montaje y me puede complicar mucho realizar este tipo de operaciones. Recién veían cómo eran los elementos que hay que disponer, las eslingas y demás para hacer estos montajes de moldes, todo dentro de la planta. Lo mismo tenemos que tener muy buenos elementos en la zona de la obra. Y muchas veces esas condiciones ya quedan a un tercero, no son tan bien controladas. Entonces, en el momento de montaje, los elementos están bien, todo está bien, pero empieza a haber fallas serias. Y a veces pequeños milímetros de diferencia, o a veces centímetros, hemos visto, y lo van a ver ustedes cuando presenten sus compañeros los trabajos prácticos, después no hay solución. Después, una vez ya habilitada esa obra, no tenemos una solución práctica para ver qué se hace con todo eso, porque eso ya quedó mal ensamblado. ¿Se entiende esto?
Sí, profe. Bien. Luego tenemos los problemas relacionados con lo que es la fase de construcción, niveles de terminación interiores, exteriores. Generalmente es la cáscara lo que se hace con estos sistemas. No hay un complemento real de lo que es la parte de terminaciones finas con lo que es la estructura en sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se hace, se completa la obra, se termina cada una de las partes, muchas veces no se tienen en cuenta estas cuestiones y aparecen problemas en lo que respecta a los niveles de terminación, porque la solución que se le ha dado no ha sido pensando que tenemos una estructura envolvente prefabricada, sino que la tomamos como una estructura tradicional y no tienen siempre el mismo comportamiento. ¿Esto en qué lo van a notar? Lo van a notar en problemas, generalmente se da en los pisos, en los revoques, en las instalaciones, se da el problema lo van a encontrar en las aberturas, en todo lo que es luminarias, colocación de luminarias, canaletas, desagües. Bueno, vean eso, qué pasa con eso y vayan sacando fotos. Después vamos a ver si realmente tenemos o no problemas. Acá dice que ustedes van a tener que hacer un análisis y una propuesta de solución. En realidad, la propuesta de solución no es una solución de decir, bueno, yo después vengo y hago tal cosa para que eso no se note. Eso no es la solución. Es la solución que tendríamos que haber hecho para que eso no pase. ¿Se entiende? Esto siempre se confunden, pero en realidad la solución es anterior. O sea, qué cuidados, así como vimos recién en los moldes, qué cuidados tengo que tener para que no haya oquedades, para que esté bien vibrado el elemento, para que esté bien curado, qué cuidados tengo que tener antes. Bueno, qué cuidados tuve que tener en todas estas fallas previo para que esto no pase en obra. ¿Se entiende? Que ya lo vamos a ir viendo. ¿Estamos hasta acá? Sí, Sí. profe, estamos. Y por supuesto es importante también tener en cuenta todo lo que es el mantenimiento. Todas estas estructuras también tienen un mantenimiento. El hecho de ser prefabricadas no las exime de no tener un mantenimiento, tal vez no sea tan periódico como en las construcciones tradicionales, pero eso hace al uso que tiene esta estructura, el nivel de ocupación que hay dentro de las estructuras, si hay maquinaria, si la maquinaria es pesada, generalmente son fábricas o son lugares de depósito, como los ejemplos que ustedes traen para hacer el análisis. Entonces también el mantenimiento es muy importante. Muchas veces vemos fallas en la estructura simplemente porque no hay un control en la parte de mantenimiento y eso ocasiona que estas estructuras pierdan la junta, no se haga un mantenimiento correspondiente de las mismas, se infiltra humedad o agua, eso daña los elementos estructurales y posteriormente puede traer consecuencia a toda la obra. Entonces, el mantenimiento también es importante. Cuando una obra está bien cuidada y tiene buen mantenimiento, bueno, obviamente que ahí vamos a tener menos problemas o menos cantidad de fallas por este tipo. Bien, y por supuesto un análisis posteriormente de todo lo que es la obra que ustedes están analizando, un análisis, pero que no sea un análisis general o de la teoría, sino de en base a la experiencia que ustedes han hecho con esa obra, ¿qué conclusión saca? Puede ser favorable o desfavorable, pero la conclusión real, una conclusión por supuesto técnica, no se le está pidiendo otra cosa. Hay una forma de hacer un registro de todo lo que son las lesiones, una identificación de las mismas, eso ya deberíamos tener las fotos, entonces ir tomando lesión por lesión,
y generalmente eso se hace una especie de ficha para uno tener ese registro de fotos. Esto es lo que hacen los peritos, esto es lo que se hace en un peritaje oficial, en un peritaje de parte. Uno identifica el problema, lo ponen con un número, un registro, el número de foto y, por supuesto, todos los datos adicionales. Entonces, ese tipo de lesión, vemos de qué tipo estamos hablando, como dijimos recién, si es por mantenimiento, si a su vez estamos en el área, en el tipo mantenimiento, el subtipo sería humedad. ¿Humedad por qué? Porque por falta de mantenimiento de la junta se filtró humedad dentro de los paneles y eso ocasionó un problema. Bueno, ese sería el subtipo, sería la humedad. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dónde está localizada la lesión? O sea, ver dónde está. ¿Está en la parte superior, en la parte inferior? Bueno, hacer referencia, trabajar con algún elemento que me signifique algo en la fotografía. A veces traen manchas, pero nadie sabe qué tamaño tiene esa mancha. Entonces lo tenemos que hacer referencia a una lapicera, a una regla, a la mano, a algún elemento que los dé una dimensión de lo que estamos mostrando. La foto por sí sola no va a decir nada. Podemos poner algún sticker, algún papelito, algo que los haga de referencia. Si es una foto que está en un lugar al cual no podemos acceder, bueno, tratar de dimensionarla dentro de otra foto mayor. O sea, como que hacemos un zoom donde vemos el problema, pero después la localizamos en una foto más representativa de todo el sector, o una foto panorámica. ¿Se entiende esto, verdad? ¿Cuáles son los elementos constructivos o componentes? Si es un panel de cerramiento exterior, si es un panel de cerramiento interior, si es de techo, si es una viga, si es una columna, si es una viga de desagüe, si es una columna de desagüe. ¿Cuáles son los materiales que se han afectado? Se ve afectado la columna, además se ve afectado el desagüe, además se ve afectado la zona de piso o de fundaciones. Bueno, toda esa descripción. Esto en realidad deberían hacerlo foto por foto. Bueno, es como para que empiecen a ver cómo vamos a tratar esto, cómo vamos a visualizar, ya con otro, o sea, desde otro punto de vista, desde un punto de vista profesional, tenemos que dar una solución. Primero vamos a identificar cuáles son los problemas reales, vamos a tener que fijarnos, hacer un pequeño análisis, separar esas fotografías, ubicar las causas o posibles fallas. Los podemos equivocar, las traemos de nuevo, las llevaremos a otro tipo de fallas. Si los equivocamos, si tienen que hacer consultas, van haciendo consultas. Para eso vamos a estar ambas para evacuar esas dudas. Es importante que esa fotografía sea clara y esté referenciada, como les decía recién, y la solución que siempre pasa por el tema de decir, bueno, la solución que deberíamos haber hecho para que esto no ocurriera. Siempre es en una instancia anterior a ya la ejecución. Eso para que quede claro, que no es que yo después le doy una solución posterior, no. Es haciendo referencia a qué cosas no tendríamos que haber hecho mal para que esto no ocurriera. Bien, también hay un sistema de análisis, si algún día les interesa todo lo que es patología constructiva y en edificios, tener un conocimiento primero de lo que son los subsistemas, o sea, que es un sistema estructural, un periférico horizontal, un periférico vertical, un subsistema interno, o sea, cómo se van catalogando cada una de las partes, los componentes de una obra, para yo saber en qué lugar estoy a la hora de hacer justamente lo que estábamos viendo recién, la ubicación, localización de la lesión y ponerlo dentro de un parámetro, es decir, esto corresponde al área de instalaciones o esto es
netamente estructural. Obviamente que nosotros acá la mayoría de las lesiones tienen que ver con las estructuras, porque estamos analizando justamente estructura. Pero para que ustedes tengan una idea cómo se hace, va todo lo demás. Y lo que hace a todo lo que son patologías constructivas en edificios, que es lo que nosotros acabamos de ver, fallas provenientes de distintas cosas, por defectos de diseño, por desconocimiento del comportamiento del servicio de los mismos, por que no son incompatibles los materiales que se utilizan. Esto en los prefabricados se da y mucho. De pronto se dieron cuenta que la abertura que tenía que ir ahí era más grande o más chica, entonces sacar la que venía proyectada de fábrica y poner otro tipo de abertura hace que después ya la solución sea un fracaso porque tenemos infiltración de humedades, porque no le podemos dar un recubrimiento correcto en el exterior y se nota siempre ese parche. Una infinidad de problemas a raíz de no tener un conocimiento de cómo se comportan estas estructuras. Lo mismo que le decía, fallas provenientes del nivel de terminación. Al no conocerlas, creemos que funcionen igual que una pared de cerramiento hecha de mampostería. Entonces después los encontramos con problemas internos dentro de la planta. Bueno, esto como para que lo vayan leyendo. También tiene una definición de conceptos de lesiones. Sí, Joaquín. No, ingeniero, es para después, perdón, porque le queríamos consultar sobre los lugares. Bien, bueno. Esto lo vamos a seguir viendo, porque recién ustedes están buscando la obra y van a estar recién sacando la foto. O sea, no se preocupen que esto lo vamos a seguir viendo. Simplemente se los doy para que empiecen a leer. Cuando uno ve una lesión, muchas veces, supongamos, yo tengo una pequeña fisura en un mampuesto o en un tabique o en un muro de cerramiento prefabricado, muchas veces esa lesión obedece a otra causa que no es la lesión misma. O sea, la lesión puede ser primaria o secundaria. Puede ser que hay un problema de las fundaciones, entonces como han cedido las fundaciones, empiezan a aparecer lesiones en los muros. O sea, la lesión primaria sería el corrimiento de las fundaciones o el hundimiento de las fundaciones como lesión primaria. A raíz de eso aparece una lesión secundaria que son estas pequeñas fisuras. Entonces, eso también es importante. No siempre lo que vemos corresponde a la lesión en sí misma. Hay una lesión primaria y una lesión secundaria. A raíz de eso me provoca esto. Esto también es válido para la construcción tradicional. Muchas veces los encontramos con una humedad a nivel del zócalo y decimos, sí, bueno, falló la capa, pero no necesariamente puede ser eso, puede ser otro problema. Entonces hay que saber distinguir cuál es la lesión primaria y cuál es la lesión secundaria. Sí, Joaquín, o ya te contesté, quedó la manito. No, era respecto de los temas, porque, o sea, de Sí, los temas para hacer los trabajos. Yo quería consultar si no se podía hacer algún tipo de documento que nos autorice o algo desde la cátedra o de la Facu, sí, porque sí, por supuesto, sí. recién no sé, mi compañero Santi mostró lo de Taicor y bueno, en este momentito llamamos a Taicor y nos dijeron que Que no. necesitábamos, no, perdón, que ni siquiera con nada podemos sacar fotos y No, mis hay compañeros, empresas que no los dejan entrar directamente. Sí. y mis Generalmente los compañeros, sí. supermercados en ese sentido no los dejan entrar. Pero sí, si necesitan algún permiso, se los elaboramos, sí, no hay problema por eso. Y mis compañeros el fin de pasado fueron no, perdón, la semana pasada fueron a la Ciudad de las Artes, que creo que era un tema que ahí estaba barajando otro grupo también.
y tampoco nos dejaron, No, dijeron que no, 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 tampoco. todo lo que es incluso las escuelas, los chicos que tienen las escuelas tienen que ir en un momento que no los vean mucho, sacar con extrema precaución la foto, porque realmente ni a la provincia, ni a la nación, ni a las facultades, ni a los negocios les interesa que vengan grupos de la facultad a sacarles cosas que no saben ni para qué sacan la foto. Entonces, bueno, o pedimos permiso, que es lo más lógico, o bien lo hacemos con suma precaución, o sea, no hace falta que vayan los 5 a sacar la foto, con que vaya 1, 2, después van otros 2 y ven lo que hizo los compañeros y si encuentran algo más, le vuelven a sacar, o sea, es preferible que vayan varias veces, pero sí, ese problema lo van a tener, ese Bien. problema lo van a tener. Sí, yo consulto también porque había otro tema que nosotros teníamos, que usted dijo que se había hecho el año pasado nomás, y no sé si, que era como un polideportivo en el barrio Marqués Sobremonte o un gimnasio, no me acuerdo. Sí, sí, se hizo el año pasado. No sé si de última podríamos hacer ese o buscar otro, porque en ese creo que no había tanto problema comparado a los otros que habíamos buscado. Sí, lo que pasa es que ya se hizo, o sea, lo que tratamos que no se repitan los temas. Por ejemplo, creo que alguno de los grupos trajo la terminal de Alta Gracia. Si mal no recuerdo, estaba ahí en los grupos. Bueno, se hizo hace mucho. Si alguien lo quiere tomar y quiere hacerlo, podríamos darlo como válido, ¿eh? Porque se hizo hace bastante ya. Bueno, no sé si podríamos tomar Después ese lo grupo. ve ahí en el grupo y se fija quién es, o sea, si ese grupo Bueno, lo quiere tomar y si no lo toman ustedes. bueno, Otro de los temas que hay que tener en cuenta de las lesiones, cuando uno analiza, acá lo vamos a analizar más o menos por los puntos que vimos anteriormente, que son provenientes del proceso productivo, de diseño, de mantenimiento, de montaje, básicamente esos puntos que les mencioné al principio. Pero siempre que nosotros trabajamos con lesiones tenemos que ver qué causas las trae. Así como vimos recién que si son directas o indirectas, que es importante que una lesión ocasione otra, también es importante saber si son del tipo físico, mecánicas, químicas. Bueno, tienen todo esto como para leerlo, para empezar a verlo, mientras van sacando la foto. Y después lo vamos a charlar y lo vamos a ver puntualmente con cada una de las fotografías que ustedes traen. Pero es una idea de ordenarlos, saber cómo se hacen este tipo de trabajo, que no es más que el relevamiento de algunas patologías que ustedes van a encontrar en cada una de esas obras que han traído para el análisis. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Profe. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. Bueno, me quedo entonces con los grupos que tenían cosas para consultarme y el resto los vemos la clase que viene. Vayan Profe, trabajando y los vamos